Momento cinético desde un sistema S' localizado en el centro de gravedad G, centro de gravedad del sistema de masas. El sistema de referencia S' se mueve, como ya hemos dicho en varias ocasiones, paralelamente a un sistema inercial localizado en O. Este sistema S' no gira, se traslada, de forma que sus ejes permanecen paralelos a los ejes del sistema en O de referencia. Si llamamos R' sub i al vector G m sub i mayúscula que localiza cada masa mi, el momento cinético desde S' del sistema, que vamos a llamar Lg, respecto de G, centro de gravedad, será igual a la suma de los productos vectoriales G m sub i por la cantidad de movimiento m sub i v' sub i, siendo v' sub i la velocidad observada desde S'. El vector G m sub i lo vamos a llamar R' sub i. Vamos a sustituirlo por R' sub i para facilitar la escritura, simplemente. Habíamos definido el momento cinético respecto de O, L sub O, como la suma de los productos vectoriales. En este caso, el vector que designa la masa m sub i está referido a O, será el O m sub i, que hemos llamado R sub i. R sub i, producto vectorial por las masas, por cada una de las masas m sub i, y por la velocidad observada desde el sistema localizado en O, que vamos a llamar v sub i, a esas velocidades. Vamos a ver cómo relacionamos L sub O con L sub G. Ya vimos que R sub i, y lo podemos ver nuevamente aquí en la figura, era igual a Rg, vector que localiza el centro de gravedad en cada instante, más el R' sub i. Y que las velocidades v sub i, que se deducen sin más que derivar esta ecuación respecto del tiempo, son igual a la v sub g, velocidad en cada instante del centro de gravedad, más las velocidades v' sub i observadas desde el sistema S' en G. Si sustituimos estas dos ecuaciones en la ecuación de L sub O, pues obtendremos que esto es igual a la suma de Rg más R' sub i por, vectorialmente, las masas m sub i por Vg, sustituyendo v sub i, v sub g, más v' sub i. Pues ahora vamos a desarrollar este producto vectorial, teniendo en cuenta que es la suma de todos esos productos vectoriales. Esto será igual a la suma. Primero vamos a multiplicar R sub g vectorialmente por V sub g. Será igual a la suma del producto vectorial R sub g m sub i por V sub g, más la suma de R sub g, producto vectorial m sub i por v' sub i, más la suma
de R' sub I, producto vectorial por M sub I por V sub G más la suma de R' sub I producto vectorial por M sub I por V' sub I. Vamos a ver qué vale cada uno de estos sumandos. El RG vector M sub I V sub G, como R sub G y V sub G son constantes naturalmente en cada instante, esto representa una suma instantánea, pues los puedo sacar fuera de la suma y lo que me queda va a ser R sub G V sub G por la suma de las masas M sub I. La suma de las masas M sub I le hemos llamado M sub T, la masa total. Pues esto será igual a RG vectorial VG por M sub T. Este es el primer sumando. Segundo sumando. R sub G que multiplica a M sub I por V' sub I. R sub G es constante. Vuelvo a repetir, en cada instante lo puedo sacar factor común, producto vectorial de todos los sumandos M sub I, V' sub I. ¿Y eso qué es? Vamos a escribirlo. M sub I, V' sub I, que es la cantidad de movimiento observada desde G, porque V' sub I son las velocidades observadas desde el sistema S' en G, y eso ya vimos que era 0. Luego, este sumando lo puedo eliminar. Siguiente sumando, R' sub I, vector M sub I, V sub G. El V sub G es constante para todos los sumandos. Lo puedo sacar factor común de la suma. Me queda la suma, el M sub I lo voy a aplicar a R' sub I, como es un escalar, puedo aplicarlo a la suma de R' sub I, y esto, producto vectorial por VG. Voy a mantener el orden para no cambiar el signo. Aunque como ahora vamos a ver, esto también es 0, es nulo. ¿Por qué este producto vectorial es nulo? Porque M sub I, R' sub I, la suma de todo eso, es parte, es el numerador, si se acuerda, que me permitía calcular la posición del centro de gravedad. Pero en este caso, bueno, la posición del centro de gravedad, que está referida en este caso a G, sería el vector GG. Porque, ¿esto qué sería? Sería la suma de M sub I por R' sub I partido por la suma de M sub I. Pero esto es 0. Esto es el vector 0, porque es referir G a G. Luego este numerador, puesto que el denominador no es 0, es 0. Luego 0 vectorial VG también es 0. Luego este tercer sumando también es nulo. Y me queda ya por último el sumando R' sub I vectorial M sub I, V' sub I, que es precisamente L sub G. Luego voy a borrar estos dos sumandos que son nulos, y lo que tengo aquí es L sub G. Luego L sub O es igual, el momento cinético en O es igual al momento cinético referido a G en un sistema en relación paralela con G respecto del sistema localizado en O, más RG vectorial V sub G por MT, que eso que es el momento cinético de la masa total concentrada en G
¿eh? Referido a O. Luego finalmente vamos a ponerlo ya aquí arriba. Todo esto me sobra. Me queda que L sub O es igual a L sub G más R sub G vectorial concentrada en G por la velocidad de G, del centro de gravedad. Una expresión importante, como ya veremos. Vamos a ver ahora cómo relacionamos las derivadas de L sub O y L sub G en los dos sistemas de referencia S y S'. Primero vamos a derivar respecto de S, el sistema S, la expresión esta de aquí. Si yo derivo respecto de S en el tiempo, me queda que la derivada de LO respecto del tiempo, y lo voy a poner así, en el sistema S, o sea, con las componentes referidas a S, derivo con las componentes referidas a S. Bueno, pues esto es igual a la derivada de L sub G respecto del tiempo, también referido al sistema S, más la derivada de R sub G respecto del tiempo. Ahora estoy derivando este producto vectorial por masa total por V sub G, más R sub G, producto vectorial, M sub T por la derivada de V sub G respecto del tiempo en el sistema S, que eso que es la aceleración A sub G, la aceleración del centro de gravedad. Estamos refiriéndolo al sistema en S. Bien, este sumando, ¿cuánto vale? Pues este sumando es nulo, vale 0, vector, porque es el producto vectorial de la velocidad de G, porque la derivada de R sub G respecto al tiempo en S es V sub G. Luego la velocidad V sub G vectorial mt, masa total por Vg vector, también es 0. Luego esto desaparece, lo eliminamos. Vamos a borrarlo. Y me queda aquí, vamos a acercar este sumando aquí, R sub G, producto vectorial de M sub T por A sub G. ¿Cuánto vale el producto M sub T por A sub G? Pues ya vimos que el centro de gravedad se mueve, acelera, como si las fuerzas exteriores estuvieran aplicadas a ese centro de gravedad, las fuerzas exteriores al sistema, que hemos llamado F sub E. Luego esto será F sub E, masa total por A sub G será F sub E. Luego vamos a poner aquí F sub E, resultante de fuerzas exteriores aplicadas al sistema. Luego entonces la derivada del momento cinético respecto de O del sistema en O en el tiempo es igual a la derivada de LG respecto del tiempo en S también, más el producto vectorial de RG por FE. Vimos anteriormente que la derivada de L sub O respecto de T, L sub O, en S, sistema de referencia, ¿a quién era igual? Era igual al momento de las fuerzas exteriores, que llamamos M sub O super E, momento de las fuerzas exteriores, de todas las fuerzas exteriores
momento respecto de O. Bien, este momento respecto de O, si aplicamos el teorema del cálculo de momentos, como el momento respecto de un punto se puede referir al momento respecto de otro punto, en este caso lo vamos a referir respecto del momento en G. Va a ser igual al momento en G de las fuerzas exteriores o de la resultante de fuerzas exteriores más R sub G por resultante de fuerzas exteriores, más el momento de esa fuerza, de esa resultante, referido a O, que es RG vectorial F sub E. Bueno, pues ahora vamos a igualar estas dos ecuaciones, puesto que las dos son la derivada de t de L sub O respecto de t en S, las igualamos y ¿qué me queda? Me queda que, puesto que esto también es M super E sub O. Bueno, pues igualando esta con esta, ¿qué me queda? Como estos dos sumandos son iguales, me queda que este sumando es igual a este. Luego la derivada del eje respecto del tiempo en S es igual al momento de las fuerzas exteriores respecto de G. Vamos a ver ahora cómo la derivada del eje respecto de t en S es igual a la derivada del eje respecto de t en S'. Para eso no tenemos más que recordar la derivada de un vector referido a un sistema móvil respecto de la derivada del vector referido al sistema fijo base. Decía, si el vector es el h, por ejemplo, decíamos que la derivada del vector h respecto de un sistema, vamos a llamarle O, fijo, era igual a la derivada de ese mismo vector h respecto de el tiempo en un sistema móvil, que podemos llamarlo prima, sistema móvil, que se mueve en el espacio respecto de O, sistema inercial, se mueve no solo en traslación paralela, sino además girando. Entonces, al girar, teníamos que tener en cuenta que había que considerar este producto vectorial añadido. O sea, que la derivada de un vector referido a un sistema O' que se mueve respecto a un sistema O, la derivada de ese vector respecto de O, sistema fijo de referencia, era igual a la derivada del vector respecto al sistema móvil en el tiempo, derivada en el tiempo, más el producto vectorial de la velocidad angular del sistema móvil en ese instante, producto vectorial por h. Como el sistema S', ahora estamos hablando de, en vez de O', un S', pero el S', ¿qué le pasa? El sistema S', hemos dicho que se mueve en traslación paralela. La omega del S' es igual a 0. No gira respecto al sistema básico, el sistema de referencia en O. Luego este sumando no existe. Luego entonces la derivada del eje respecto del tiempo en S es igual a la derivada del eje respecto del tiempo en S'. Y además es igual al momento en G de todas las fuerzas exteriores.